Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra. Adicciones en el aire de la 91.9 Mantra FM, un tema que de alguna manera, como decía al principio del programa, puede ser que nos roce a todos, que tenga que ver con nosotros. Y quiero presentar a los profesionales que nos acompañan el día de hoy. Tengo a Alicia Kislanzoni, ella es licenciada en psicología, magíster en estupefacientes y directora de AUCAN, que es un centro de adicciones. ¿Cómo estás? Exacto, buen día, muchísimas gracias por invitarme. Muy buenos días, bienvenida. También está con nosotros Mónica Tíferes, ella es psicóloga, facilitadora en constelaciones familiares y trabaja con adicciones. ¿Cómo estás, Mónica? Gracias, buen día, gracias por invitarme. Buen día a todos. Bienvenida. También en esta mesa numerosa tenemos a la licenciada Alba Lucila Siciliano, licenciada en psicología clínica y de la UBA. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Me parece genial esta convocatoria y les agradezco mucho la invitación. Bueno, nos da un gusto que esté con nosotros, ¿eh? Y también tenemos al licenciado Luis Brager, él es presidente de la Asociación Argentina Antitabáquica y también creador de un tratamiento único en el mundo, lo conoce como programa SER, que este programa ha sido reconocido por el Senado de la Nación. Bienvenido, ¿cómo estás, Luis? Contento de estar con ustedes y bueno, con un tema que es tan candente y con una mesa hermosa como para poder tratarlo. Bueno, bienvenidos a todos. A mí me gustaría, a lo mejor, ¿qué les parece si arrancamos la charla? ¿Existe algún, ya que ustedes están muy familiarizados con la temática, ¿existe algún perfil psicológico o un perfil que hace a la personalidad que haga que una persona sea adicta o no? ¿O todos somos potencialmente aptos y, digamos, candidatos posibles a cualquier tipo de adicción? Sí, quiera. Sí, yo creo que sí. A ver. Porque son momentos que podés caer en debilidades o pasar por crisis y la adicción es como un refugio donde vos te estás defendiendo de lo que te está ocurriendo. O sea que todos somos potencialmente aptos para vos. Sí, y yo creo que si hoy nos preguntamos quién no tiene una adicción, todos tenemos una adicción a algo. El tema es qué tan sea la comida, es. exactamente, porque de qué nos protege, a dónde nos lleva. Okay. A mí lo que más me preocupa es el crecimiento y el aumento de las adicciones y la falta de conciencia de lo que los jóvenes están haciendo con sus vidas y con sus cuerpos. ¿Por qué una persona se hace adicta, digamos? ¿Cómo empieza el círculo este? A ver, Luis. Si me permitís, quería decir algo antes, ¿qué es lo que es un adicto? Bueno. O sea, ¿de dónde viene la palabra? La palabra viene del latín adictus, donde en el Roma arcaico, cuando alguien le debía dinero a alguien, pasaba a ser un adicto, cuando no le podía pagar, un adictus. Este adictus se pasaba a llamar, supongamos que le debía a Julio, adictos de Julio, y Julio lo podía vender como esclavo, tener prisionero, o sea, la deuda la pagaba con la vida, que es lo que está ocurriendo con las adicciones. Interesante esto. Vos fíjate que, por ejemplo, el tabaco, un atado de cigarrillos al día nos quita en promedio 15 años de nuestra vida, más la calidad de vida. O sea, es interesante ver por qué comienza la adicción. El tabaco atrapa 9 de cada 10, a diferencia del alcohol y otras sustancias, que es mucho menor el porcentaje que atrapa. Pero eso es el adicto, el que va dejando la vida. Complementando, sí. con Luis, adicto también es lo no dicho, lo que no se puede expresar. Y todos podemos ser propensos a caer en una adicción porque vivimos en una sociedad poliadictiva donde hay mandatos y hay creencias, falsas creencias como el perfeccionismo, como la urgencia, como debería ser. La imagen es más importante que la honestidad. Entonces estamos en una sociedad adictiva que es muy importante el trabajo profundo de cada uno de nosotros y tomar conciencia, y sobre todo una de las cosas que estoy pensando últimamente es cómo llevar a las escuelas el tema de la prevención de adicciones. Eso ya lo vamos a tratar. Alicia, Sí, ¿qué te gustaría agregar?
De alguna manera coincido con algunas de las cosas que han planteado. Yo entiendo que no hay un perfil del adicto, justamente en función de que según un determinado momento de nuestra vida hay una base de nuestra personalidad, se estructura nuestra personalidad y es algo que puede aparecer a lo largo de la vida en función de alguna situación, un poco como decía Alba, alguna situación particular que se esté viviendo y entonces puede dispararlo y aparece como un síntoma. O sea que hay podríamos decir que el disparador, estamos hablando de una situación emocional. Absolutamente. O sea, dispara una situación emocional. Ahora, ¿qué características tiene esta situación emocional que hace que a lo mejor la misma vivencia o no a vos te lleve a entrar en una adicción y a mí no? Justamente la estructura de la personalidad. Hay algo, yo suelo con los alumnos poner como metáfora que la estructura de la personalidad es como los cimientos de una casa. Eso no tiene posibilidad de modificarse. Sí, todo lo que por sobre los cimientos se levante. Entonces, situaciones X, como puede ser en la adolescencia, que de alguna manera mencionó Alba y también Mónica, ese es un momento de cambio importante que que no necesariamente si alguien prueba, digamos, fuma un cigarrillo, va a convertirse en adicto, por lo menos en lo que tiene que ver con mi experiencia, que son unos cuantos años, no ocurre así. Claro, pero hay un común denominador, por ejemplo, que todas las personas que fuman tienen digamos, una componente emocional común, todos los que de alguna manera toman tienen otro componente emocional común, un factor común. Hay algo, perdón, hay algo que yo quería inclusive agregar a lo que había dicho Luis. En mi experiencia hay drogas o alimentos o comportamientos, como puede ser un jugador compulsivo, que de alguna manera significan algo de su vida. Entonces, no cualquier droga o tabaco inclusive o alcohol va a ser importante para mí, porque tiene un significado, algo dice, lo que pasa es que hay que poder escucharlo o leerlo. Claro. ¿No? Sí, Luis. Tengo una opinión distinta en cuanto a esto. El tabaco ingresa en forma subliminal, o sea que impacta al inconsciente sin que nos demos cuenta. En las publicidades ponían que íbamos a tener las mejores chicas cuando es el principal causal de impotencia. El sabor de la amistad. Había una compañía que la presidenta de esa compañía fue paciente mía, que tenía los Cowboys. ¿Sí? Ajá. El primer cowboy murió de cáncer de pulmón, el segundo también, y el tercero con traqueostoma cantando por las calles. ¿Qué ocurre con el tabaco? Tiene más de 12.000 tóxicos: arsénico, cianuro, monóxido de carbono, rubidina, etcétera, que tiene una dependencia física que es mayor de la del tabaco que de la cocaína y de la heroína. Entonces, uno queda esclavo del tabaco. 9 de cada 10 que lo prueban quedan atrapados, y yo no creo que sea por una estructura de personalidad, sino más bien por una dependencia física que se comienza a formar con el tabaco. Eso es al menos lo que veo. ¿Y crees que entonces el que empieza a fumar se aventura a fumar porque la misma publicidad lo lleva a fumar? En un comienzo sí. ¿Entendés? O sea, no es que uno está en un estado emocional X, según tu criterio. No, como impacta en forma subliminal, o sea, no nos damos cuenta y vamos buscando aquello que consideramos el éxito, por lo menos para probarlo. Antes se le daba, el padre le daba un cigarrillo al nene para que se haga hombre. Esto es una cultura que viene ya desde mucho tiempo. Los indios dijeron que nos iban a exterminar con el tabaco y de hecho lo están consiguiendo. Claro. Y Luis, con respecto a esto que mencionás, también genera, o sea, primero uno recibe el estímulo publicitario y después químicamente queda como enganchado con la sustancia. Exacto, y además de los ejemplos, si papá y mamá o alguno de los dos o algún ejemplo lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Claro. Yo quiero, sí, si puedo agregar algo, y me parece fantástico que podamos disentir, verdaderamente, claro, porque... En paz, disentir en paz. Esto, justamente, no pelear, sino que cada uno, claro, que cada uno tiene su fundamentación, su argumento. Cuando Luis dice dependencia física, yo como profesional formada psicoanalíticamente no puedo entender lo físico separado de lo psíquico. Entonces, si bien es cierto esto que él dice, que hay sustancias como la morfina, digamos el opio y sus derivados en general, y parte también el tabaco con todos los componentes químicos,
hay otra cuestión, que es que nosotros vamos, en función de la maduración de nuestros órganos, organizándonos también psicológicamente o psíquicamente. Y entonces es todo, es algo que se está expresando aún a través de una situación que pueda hacer que yo necesite seguir consumiendo, porque hay una ligazón química, ¿no? Bien. Quisiera complementar y en realidad integrar. En realidad hay factores psíquicos, hay factores químicos, hay factores emocionales. Es multicausal la adicción. Claro. Esto es muy importante, digamos, acá habla un médico y somos los psicólogos, digamos, pero en realidad es multicausal. Hay un tema social, hay un tema del psíquico, hay un tema físico. Digamos que son varios factores. Es multicausal, son varios factores que pueden derivar que una persona tenga una adicción u otra. Él es especialista en tabaquismo, yo soy especialista en codependencia, alcoholismo de la comida. Cada uno dentro de las adicciones que son múltiples y cada vez hay más. Ahora está también la adicción a Internet, el WhatsApp. Hay gente que le empieza a doler el dedo y a ponerse mal, digamos, el tema de cómo la computadora empieza a ser también una adicción, que en realidad nos deja aislados, que es una de las características de la adicción, nos deja solo con la computadora en vez de estar hablando y comunicándonos con los otros. Entonces, en un punto es poder pensar en un lugar más macro la adicción. Es como una trampa, ustedes están planteando acá, me suena como una trampa, porque no te das cuenta, ¿no? Cuando empezás a entrar. Creo que hay factores sociales y que son muy importantes, económicos y políticos. Y culturales. Y culturales, claro. También. Entonces, realmente es hacia dónde quieren dirigir la sociedad y de qué manera el adicto, en su debilidad, asume el papel que le están dirigiendo. Como decía Luis, de esclavitud. Es decir, está inducido. ¿Por qué? 20.000 jóvenes se juntan para divertirse en un estado de enajenación que les producen las drogas. Habría que preguntarse, no solamente quién vendió el agua mineral, sino qué pasó, hacia dónde, por qué están amparados políticamente, quién está dirigiendo todo esto. Hay sociedades que hoy día la historia, como ocurrió en el tiempo de Hitler, que consumían anfetaminas. ¿Qué consumía Hitler? Consumía un preparado que le hacía el doctor Morel a base de testículos, de toro, de qué sé yo cuánto, que lo inducía a tener la energía, y después consumía barbitúricos para poder calmar, ¿no es cierto? O sea que toda la sociedad y los soldados que mandaban a luchar, los mandaban con sus anfetaminas. Lo mismo ocurrió en Vietnam. Claro, es decir, es como que es histórica. Claro, la parecería que lo que yo planteo está muy lejos, pero no, nos está ocurriendo. ¿Hacia dónde están conduciendo a todos estos jóvenes que se tienen que enajenar, ya sea con el tabaco, ya sea con... Pero en un punto de consumir, consumir lo que les dicen que tienen que consumir. O sea, somos como esclavos, ¿no?, de la adicción que tenemos. Primera medida, eso me quedó como resonando mucho, Luis. Sí, y si me permitís, es un mensaje personal. Yo trato, todas las adicciones vienen mucho a verme por alcoholismo y cocaína, que como te decía lo dejás en el momento. Y los papás me dicen, ¿qué es lo que hice mal? Me dice, licenciado, ¿qué hice mal? Le di el amor, le di todo. Y esto es como un virus que se va propagando. No es que ellos hayan hecho algo mal, desde mi punto de vista, lo cuento. No es que los papás sean responsables, sino, como decían, son muchas causas, pero esto es como un virus que es contagioso. Las amistades, los lugares. Hoy en todos lados uno va por la calle, se siente el olor de marihuana, entra a un bar, a mí me gusta salir y están tomando cocaína delante de todo el mundo. Es algo que está no legalizado, pero que es algo corriente. Igual tu concepto es, digamos, vas contra todo lo que se dice normalmente, ¿no? Que el adicto es un emergente de la familia, que... Sí, no, es un lugar totalmente distinto que se trata. Por eso son programas, son 25 años de investigación y los resultados dejan todos sin abstinencia, sin sufrir, porque vamos al ser. Y un elemento muy importante... ¿Y por qué caes en la trampa de la cocaína entonces? Porque es como un virus, o sea, uno por pertenecer, porque está en un medio, porque lo hace otro, por un millón de factores. O sea, vos lo ponés como que la influencia de lo exterior es muy fuerte y que
ahí va a depender de la personalidad que yo tenga que entre o no entre. Además el vacío que hay, o sea, nunca nos enseñan a ser. Nos enseñan a ser médicos, a ser abogados, pero no a ser. El ser está deteriorado, con un Dios que castiga y con un montón de cosas que le dan vuelta a la cabeza, que los chicos no tienen respuesta y muchos lo buscan en la droga porque es una salida para anestesiarse. Bueno, y el que no acepta o el que acepta, ¿por qué, chicas? Porque ustedes supongo que no adhieren a esta cosa que es solo externo. Sí, ¿no? Está bueno. Yo lo entiendo de otra manera. A ver. Si bien, como decíamos, cada uno de nosotros, entiendo que alguien que depende de sustancias, de la comida o que juega compulsivamente, no es tan sencillo, es, como decíamos, individual, familiar, social, cultural, económico y político. Por lo tanto, hay influencia desde distintos lugares. Ahora, en función de lo que decía Luis, hay influencia, pero no todos se convierten en adictos. Entonces, esto nos habla que hay cuestiones que son personales o individuales, familiares inclusive, que hacen que alguien dependa de una sustancia o que tenga un comportamiento compulsivo. Pero entonces, en este sentido, todo interviene y participa. Pero yo no lo entiendo como un virus, no lo entiendo como algo contagioso. Sin duda que esto está, y sobre todo en determinados momentos de la vida, como es la adolescencia, donde ya se dejó de ser chico, pero todavía no se es adulto, es un momento de vulnerabilidad muy importante. Tan importante como ahora lo es, algo hablábamos con Alba antes, por ejemplo, el pasaje de adultos a adultos mayores, o tercera o cuarta edad, o vejez, como se lo quiera denominar, que también es un momento de vulnerabilidad y donde estamos registrando también, no solamente en los adolescentes, sino en mayores, una dependencia a sustancias. Esto además estimulado y favorecido por el sistema de salud, porque hay medicación, como decía Alba, para todo, ¿no? Y medicación permitida, de alguna manera, que lo que hace es darle de comer a una adicción. Exacto. ¿Qué representaría? O podríamos ponerle, Mónica, según la mirada que desde las constelaciones, incluso a lo que yo soy adicta, no importa qué, alcohol, cigarrillo, juego, ¿representa algo? ¿Es una carencia? ¿Es un personaje el cigarrillo en mi vida? ¿Es alguien más que está conviviendo conmigo? ¿Lo podemos poner en ese marco? Desde las constelaciones es bastante nuevo el trabajo con adicciones, pero desde la experiencia clínica con las constelaciones familiares he trabajado con una alcohólica que desde los 12 años consumía, ahora tiene 30 y pico de años, y lo que fuimos viendo es que sí, que había una persona excluida en su sistema familiar y que había también de generación en generación se iba repitiendo este patrón de alcoholismo. Las dos cosas, habían personas y secretos familiares que habían quedado excluidos, pero que también había repetición de esta adicción. Y complementando de nuevo las dos posturas que parecen antagónicas, en realidad está por un lado esto de que cada vez hay más adictos, por eso lo puede llamar virus, es una interpretación, pero por otro lado sí está la familia del adicto, las características de la familia disfuncional, ¿no? Donde hay mandatos adictivos como esto: sé perfecto, no expreses tus sentimientos, no seas quien sos, en vez de, es más importante el hacer que el ser, la urgencia, tenés que hacer todo ya y si no, no sos nada. Entonces este vacío interior va generando la propensión a cada vez más adicciones. Bien. Pensaba, ¿no? En cierto punto, entonces, la persona empezaría con este consumo de sustancias por una cuestión que no puede desarrollar o desenvolver una determinada situación. Y sí, seguramente que sí, es así. Yo creo que son múltiples, ¿no? Y en esto no es por hacer una cosa componedora, pero uno todo realmente. Las expresiones de los tres me parece que juntan y sintetizan, es decir, no se puede decir, bueno, el adicto es porque la sociedad, por la familia, es por todo. Hay una cosa de inmediatez, la gente está con el apuro. El año pasado, voy a hablar de un fracaso, porque los fracasos también sirven. Yo ofrecí un curso para gente mayor en forma gratuita en un centro de jubilados para darles técnicas psicocorporales que paliaran sus dolores propios de la edad, pudieran movilizarse y demás. Entonces, realmente, si eso se lo calma, una cajita que sacan sin receta
o que se las da el PAMI a través de su médico, prefieren la cajita con el medicamento y no venir a hacer ejercicios a tal hora, pensar, juntarse y demás. Entonces esa inmediatez de todo, del medicamento, es también una adicción. Claro. ¿No? Es decir, el cigarrillo es legal porque te lo venden en el kiosco. Claro. El medicamento también es legal. El chocolate también, que reemplaza el alcohol, es legal. Te podés comer los chocolates que quieras. Yo quería, si puedo completar esto que decía, que de alguna manera lo mencionamos un poco cada uno. Nosotros, según antropólogos y sociólogos, estamos transitando la edad posmoderna, ¿no? Esta etapa que tiró por tierra las ideologías de la edad moderna, digamos, donde en la edad moderna valía el que era y ahora uno vale por lo que tiene, que esto también, como decía Mónica, ¿no? Entonces, esto hace lo de la inmediatez, como también decían, de el éxito ya, seguir adelante, no dejar de estar rindiendo para poder realmente figurar, ser visto y ser querido finalmente, ¿no? Chicas, acá hay una pregunta de un oyente que dice qué pasa entonces en aquellos hogares en donde todos viven la misma experiencia y circunstancias, sin embargo hay uno solo que se droga, o uno solo que toma, o uno solo que fuma. Luis, ¿qué opinas de esto? Mira, o sea, los demás están como medio vacunados, ¿no? Frente al problema. Hace muchos años yo estaba como director en una obra social de agricultura, ganadería y pesca, y fui el primero que autorizó una internación por adicciones, porque hasta ese momento no lo cubrían las obras sociales, porque era como el suicidio, no te lo cubrían. Y desde aquel momento que vengo sosteniendo que el comienzo de la búsqueda en la droga es algo espiritual, es una búsqueda espiritual, obviamente que es el remedio equivocado, desde ya. Y de hecho esto lo ves porque los que más resultados han tenido han sido justamente los temas religiosos, como los evangelistas. ¿Y por qué lo asocias a una búsqueda espiritual? Porque es una búsqueda, la persona necesita salirse como para poder encontrar. Vuelvo a repetir, desde ya que es el remedio equivocado. Vos sabés que hay psiquiatras que trabajaban con ácido lisérgico, reconocidos y con fama mundial. O sea, siempre el comienzo de la droga ha sido una búsqueda espiritual, porque estás buscando otra cosa que no la tenés aquí. Pero no es consciente esta búsqueda espiritual. Estás buscando algo, no sabes qué es lo que estás buscando. Buscas algo que no sabes qué es, que no tiene forma. Exactamente, y es algo espiritual. Lo curioso es que lo asocies a lo espiritual. No, el comienzo es una búsqueda espiritual. Y vuelvo a repetirte, los que más éxitos han tenido en los tratamientos de adicciones no han sido los oficiales, sino los religiosos. Con lo cual, quiero acotar a esto que decís. Si una persona, por ejemplo, mi hermano, empieza a tener algún tipo de adicción, ayudarlo a tener, digamos, acercarse más a una experiencia espiritual, ¿sería uno de los mejores remedios para...? Es una de las partes, o sea, el programa SER toma a la persona como si fuese un vidrio que lo partís en tantos pedazos, en la parte física, mental, espiritual, psicológica, etcétera, ¿no? Y tenés que volver a unirlo parte por parte. Es un trabajo artesanal que tenés que hacer con la persona. Pero en mi experiencia, sin la parte espiritual no se consigue. Y sin amor tampoco, por supuesto. Chicas, ¿algo a agregar a esto? Sí, yo creo que el que está padeciendo el problema es un emergente de esa familia. O sea que esa familia no está toda sana, sino que esa persona que está intentando por un camino, podría ser a veces la anorexia, podrían puede ser otras formas, no necesariamente una adicción, está mostrando que en esa familia está ocurriendo algo. Por eso no hay que desentenderse. Es decir, todos los otros que se consideran sanos, en realidad deberían también acercarse a ese que está padeciendo el problema, no excluirlo y empezar a repartir partes. Okay. ¿Es un milagro hoy no ser adicto a algo que nos lastime? No, es un trabajo, más que un milagro. Es un trabajo. Porque yo lo que veo es que se plantea, claro, hay una sociedad que facilita, sí, ¿no? Esto y que facilita y estimula. Sí, claro. ¿Okay? Creo que es así. Forma parte. A que uno entre en alguna adicción. Sí, llamale claro. juego, llamale alcohol, ¿no? O sea, porque de lo que se trata es de la inmediatez, como decíamos. Bueno, y entonces del es un éxito milagro, ya. es un milagro que uno no entre, por lo menos en esas primeras adicciones que las más fuertes que pueden ser tan Es dañinas. un milagro con mucho trabajo. No, yo creo que no es un milagro. Hay un trabajo. más fortalecimiento,
hay más acompañamiento, hay integración, hay otras formas que realmente están fortaleciendo a esa persona para que no ingrese, digamos, en cosas sustitutivas. Claro, yo tomo el virus que dice Luis, ¿eh? Entonces un virus, ¿viste cómo es? Hay epidemia. Y bueno, Claro, ¿y a quién le va a tomar? Al que está más débil. Pandemias. Claro, al que está quisiera- débil, al que está menos fortalecido, menos acompañamiento. A veces hay familias que están bien, pero tienen fracturas, porque la vida es así. Se producen fracturas por fallecimientos, por pérdidas de trabajo, temas económicos, y esos son los momentos en el que está débil. Y ahí estamos. Claro, pero Sí. eso propenso. ha ocurrido en otros momentos evolutivos de la sociedad. Sin embargo, ha habido otras maneras en las cuales reaccionaban. Y esto tiene que ver con la oferta y con la estimulación verdaderamente. Y quería completar algo, perdóname, Mónica, algo a lo que había dicho Alba, ¿no? Porque ella se refirió a estos chicos de Costa Salguero, que responden de alguna manera a un determinado grupo etario de la sociedad. Yo trabajo en villas y verdaderamente la situación es grave. Es tan grave quizás como lo que referíamos acá, pero tiene otras características. Y entonces ahí está la oferta, y está no solamente la oferta, sino la oferta de trabajo como soldado de narcos, pero además es porque no tienen otras posibilidades. Y en esto también yo creo que nosotros somos responsables todos dentro de la sociedad, porque hay cosas de las que no nos enteramos, o no nos queremos enterar, o por ahí sentimos que no podemos hacer verdaderamente, o que es poco lo que podemos hacer, ¿no? Sí. El valor Yo de la quisiera vida. complementar con esto en empezar a focalizarnos, ya que somos una mesa redonda potente, en la solución, porque, digamos, empezar a pensar juntos en cómo transmitir a los oyentes y a los que nos están escuchando y viendo en el mundo. Y desde mi lugar, para mí el tema más importante es poder construir una red de apoyo más grande que el dolor, más grande que el dolor que trae el adicto, complementando lo que estamos diciendo. Solo, ¿no? digamos, es muy difícil salir. Solo es muy difícil Sí. salir, y esto es como el primer paso. Entender, si esto lo entendemos como esta red de apoyo, como un espacio psicológico y espiritual, o algo más grande que la persona sola, ¿no? Y que esto puede incluir la terapia, puede incluir una parte médica, puede incluir una parte psiquiátrica si es necesaria, un homeópata, puede incluir grupos de 12 pasos si es necesario, que funcionan en todo el mundo, puede incluir todo tipo de terapias corporales, puede incluir el trabajo corporal. Yo también soy profesora de expresión corporal, y toda la parte del movimiento ayuda mucho porque genera drogas endógenas, serotonina, dopamina y endorfinas, que son drogas que son de un real Claro. placer, Lo en impor- vez de lo adictivo, que es un pseudo placer. Ok, lo importante creo que la primera instancia es reconocernos que somos adictos. Primer paso. ¿No? Porque eso es el primer paso. Por ahí hay cosas que de las más nocivas que sabemos que sí o sí necesitan ayuda. Pero hay otras que por ahí parecieran no ser tan nocivas, como por ejemplo recién hablaban de internet o la telefonía celular, ¿no? Que parecen no tan nocivas, pero en un punto hay gente que dice, si yo no duermo con el celular al mío, no puedo dormir. Sí, esto que O hablas, abajo de la almohada, por ejemplo. esto que ¿no? decís, Maga, tiene que ver con uno de los mecanismos más importantes de la adicción, que es la negación. Y es uno de los más peligrosos, que es que justamente muchas veces el adicto no reconoce que es adicto. Y esto es y lo justifica desde la negación. Si le agregamos que a veces la familia tampoco lo acepta, ¿no? Porque no tolera verdaderamente que su hijo, su hija, o su mujer o su marido sean personas que dependen de sustancias. Y si hay una parte importante de la sociedad, como decía, aportando a lo que decía Mónica, de encontrar, a ver, de qué encontramos como respuesta para que esto sea, bueno, que la sociedad también tiene que hacerse cargo, porque también, como decía Alba, una familia es un emergente de la sociedad, nos está hablando de qué cosa está pasando en la sociedad. Y entonces creo que el trabajo de hormiga que cada uno en el área de cada uno hacemos es un aporte. Ahora, me parece que verdaderamente hay que llegar a sensibilizar a quienes nos gobiernan, para que verdaderamente desde lo político hagan algo como para que políticamente se enfoque a esta cuestión. Vieron que no hay tantas publicidades de cigarrillos. Por lo menos no están sé, vetadas ¿no? desde hace un tiempo. Claro, digamos. Y también una de las cosas, por ejemplo, con respecto al cigarrillo, es que a los fumadores se los ha
aislado, ¿no? En los aeropuertos tienen su lugar, ya, digamos, esta cosa de hacer espacios geográficos muy delimitados, a mí la impresión que me dio es que por lo menos acá en la Argentina, no digo en otros países, pero que se ve mucha menos gente fumando. Sí, por las prohibiciones. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, tenés multas de hasta $10.000 y 5 años de prisión efectiva por fumar donde no debes. Entonces, más allá de que respetan todo, lo cumplen por eso. Lo bueno es tomar conciencia siempre. No está ni bien ni mal fumar, pero uno tiene que saber hacia dónde va, porque vos pensás que nos está quitando 5 millones de personas por año prematuramente el tabaco. Un atado por día, vuelvo a repetirlo, son 15 años de su vida menos en promedio, además de la calidad de vida y además de pagar para envenenarse para que otro se enriquezca. Esto es así, vos calculás que una persona que fuma un atado de cigarrillos al día son unos 20.000 pesos por año que gasta. ¿Fumaste vos, Luis, alguna vez? A mí me quitó el ser que más amaba el tabaco, a mi padre. Periodista deportivo, fue el que hizo Coche a la Vista, entre otras revistas. En aquel tiempo, bueno, eras periodista, whisky y tabaco. Claro. Y es un cóctel mortal. Luis, yo te quería preguntar por la otra parte de la cuestión, porque está la prohibición, los impuestos, etcétera. ¿Qué pasa con las tabacaleras? Porque con esta cuestión de los agroquímicos también se están llevando muchas personas, no solamente en muertes, sino también en malformaciones. Claro. ¿No? Como ¿qué pensás en relación a qué hacer, en todo caso, con las tabacaleras? ¿No? Mira, es un buen desgraciadamente, donde hay dinero, se cae la humanidad. Esto pasa en todos lados. Lo que yo le aconsejo a cada uno, que se salve a sí mismo. Más allá de que podamos todos contribuir con nuestro granito de arena, pero que cada adicto lo primero que tiene que hacer es querer. El querer es lo primero, es el primer gran paso para dejar cualquier adicción. Por supuesto que darse cuenta y reconocerlo. Una frase que todos escuchamos, yo la manejo. Sí, claro. Sí, controlo, sí. Complemento, digamos. Por un lado hay un trabajo. A mí me lleva como psicóloga infanto-juvenil a que los padres estén cerca, ¿no? Y que realmente den ese valor a la vida, que por qué los trajeron al mundo, porque realmente muchos se olvidan por qué los trajeron al mundo. Entonces ese adolescente solo encuentra estímulos que están ahí muy próximos, provocándolo y puestos a su disposición. Entonces ese afecto de la familia, la cercanía, la protección, aunque parezca que no te sirve para nada, porque cuando vos intentás hablar con un adolescente, te parece que no sirvió, claro, que estuvo de más, que para qué, el adolescente sabe todo, y te dice, cállate más. Vamos a hacer vamos a los auspicios del programa y después me van a contar cuáles son los proyectos en los que están trabajando, qué es lo que están haciendo, de qué manera los podemos conectar. ¿Les parece? Vamos a auspicios y ya volvemos. Vale. Mantra FM 91.9 91.9. Sintoniza tu mundo interior. Bueno, seguimos aquí en el aire de la 91.9 Mantra FM y bueno, con unos invitados increíbles el día de hoy, en donde el tema central ha sido las adicciones y cómo conviven con nosotros, cómo rozan nuestra vida. Bueno, les cuento la buena noticia, que me encantó tenerlos y que estuviéramos disfrutando de esto. La mala es que nos tenemos que ir, pero sí me gustaría, a ver, cada uno, si en 30 segundos podemos compartir una reflexión final sobre todo esto que hablamos, ¿no? Porque de alguna manera dijimos, todos somos potencialmente aptos para entrar a una adicción. A lo mejor empezar a mirarnos hoy en qué instancia estamos, saber pedir ayuda, obviamente, y bueno, empezar como a tomar más conciencia del lugar en el que hoy estamos parados. Mónica. Sí, yo creo en la prevención de adicciones. Estoy pensando seriamente en hacer un programa para las escuelas, en la prevención y con el trabajo de autoestima, con un trabajo de que los chicos puedan empezar a expresar lo que sienten, a tener un lugar de comunicación, con las maestras, con las familias, como hacer un trabajo más preventivo. Y por otro lado vuelvo a insistir en poder crear para la solución una red de apoyo más grande que el dolor. Alicia, ¿una reflexión final? Sí, yo apunto primero a que nos puedan escuchar los que nos gobiernan y que verdaderamente tomen en serio esto, porque dentro de 10 o 20 años
vamos a tener verdaderamente mucha deficiencia en relación a las personas que podrían desarrollarse bien. Y agrego a la familia que, como dijiste vos también, que registren, no que atosiguen ni estén con una lupa con los hijos, pero que registren a los hijos o a la pareja. Y si hay algo que les llama la atención, que no tengan miedo, que ya no tengan miedo en consultar, que verdaderamente ya no son tan fuera de la norma, sino que está siendo muy cercano a la norma la cantidad de gente que consume. Muy bien. Alba. Bueno, yo, si nos están escuchando adictos, quisiera decirles que sí se puede mejorar, se puede salir, que no se queden solos, que recurran a donde puedan, a los centros privados, a los centros estatales, a donde sea. Y si nos están escuchando las familias que están preocupadas porque su hijo, un familiar, un hermano, alguien querido, también es un adicto, que no lo dejen solo, que lo ayuden. Muchas gracias. Luis, ¿tu reflexión final? Y te voy a decir lo que me dicen los chicos cuando los atiendo, ¿no? Me dicen, pero estoy alucinando más que con una droga, sí, porque uno es mucho más alucinante que cualquier droga. Y donde hay amor no hay drogas, y donde hay drogas no hay amor, en esto hay que ser muy claros. Y bueno, espero en breve poder tener la clínica, que es por lo que vengo trabajando, porque es un programa, me dolería mucho no poder aplicarlo en forma masiva, ¿no? Lo estoy haciendo en forma artesanal, por decirlo de alguna forma. Es un programa que ya está probado, está a la vanguardia de todos los programas del mundo, con un éxito comprobado, sin internación y dejando la droga en el momento, y con muestreos de hace más de 25 años. Bueno, así que, muchas gracias. Si alguien nos está escuchando y quiere colaborar con el gobierno como para poder ponerlo y hacerlo llegar en forma masiva, sería hermoso. Qué bueno, ojalá que sí. Quería agradecerles a todos, decirles que en mi impresión, un poco con esta charla que tuvimos, esta cosa de que a lo que soy adicta es de lo que adolezco, ¿no? Muestra una carencia interna de lo que nos está pasando. A lo mejor quedarnos sentaditos un rato, charlar con nosotros, saber qué nos pasa y quitar la atención de aquello que nos tapa ese agujero interno. Gracias a todos los que nos acompañaron, gracias a Cris en la operación técnica. Nosotros nos vamos hasta el lunes. A las 12 del mediodía. Mantra FM. Sintoniza nuestro mundo interior. Chau. Chau. Esta vez el dolor va a terminar. Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra FM. ...91.9... Vibración de la nueva conciencia.